Bienvenidos a Mixeando Ideas, tu podcast de publicidad, marketing, creatividad y mucho más. Hoy vamos a platicar de un tema un poquito escabroso, un poquito espinoso, y para eso nos acompañan nuestros invitados especiales, Laura Trejo, líder de comercial en Licuadora Group, líder de proyecto senior, y Pedro León, director creativo y una de las estrellas del departamento creativo de la agencia. Ay, por favor, que me Bienvenidos. Gracias. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Y ahora ya empezando a hablar un poquito de la materia que nos toca hoy, la realidad es que en las agencias, en términos más o menos, pero se dividen en diferentes áreas, está el área del departamento comercial o llamado servicio a clientes, que justamente gestiona los proyectos, es el enlace con el cliente hacia la agencia y con la agencia con el cliente. Y la realidad es que colabora directamente con los equipos creativos, ¿no? Los equipos creativos son aquellos que aterrizan los briefs, desarrollan las propuestas visuales, audiovisuales, guiones, ideas, journey experience para eventos y demás. Y justamente es cómo se compaginan estas áreas, y de lo que vamos a hablar es la dualidad entre equipos creativos y equipos de cuentas. Pero ustedes, ¿qué me podrían contar? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo viven ahora? La realidad es que sí hay una rivalidad, no, eso fue hace décadas y ya quedó obsoleto. ¿Cómo pasa hoy en día? No, pues creo que sí, al final del día, creo que la rivalidad, por así decirlo, entre cuentas y creativo, siempre ha existido y hasta cierto punto es necesaria. Es necesario. Yo siempre he considerado que siempre debe de haber una contra a todo. O sea, tú tiras una idea desde la parte totalmente creativa, muchas veces desde el corazón, y se necesita este personaje de, oye, espérate Claro. tantito, ¿no? Tenemos un brief, tenemos un objetivo de marca, tenemos un cliente con tales características, o sea, siempre hace falta ese personaje, ¿no? O sea, para mí es muy interesante que exista, y por algo existen los ejecutivos de cuenta, ¿no? Tienen Claro. una labor muy necesaria. O sea, y creo que no sé si decirle rivalidad, más bien esa relación que Sí. llega a ser tirante, para mí, o sea, debe de existir. A veces, o sea, a veces hay abusos de un lado o abusos de otro, o cuando una de las dos áreas pesa más que la otra, es ahí donde empiezan a haber esos diferentes problemas Sí. que tenemos en esta bonita industria. Pero, o sea, para mí es algo que igual de lo que uno va aprendiendo, ¿no? O sea, cuando uno va empezando en el negocio es como de, ay, estos señores me dan miedo, ¿no? Esta gente que llega y te pide cosas y pues, ¿con quién te quejas o qué dices? O sea, al principio sí da miedo, pero creo que también ayuda a ejercer tu capacidad de negociación, ¿no? Desde ese momento. O sea, tu primer cliente es cuentas. Claro. Y creo que también es una gran escuela antes de ir con el cliente, ¿no? Pero Sí. eso es lo que yo veo. ¿Tú cómo ves, Ok. Claudita? Yo creo que hay una diferencia de enfoques. Entonces ya desde ahí pues se puede percibir como una rivalidad, pero en realidad es que nosotros percibimos cosas diferentes. El área de cuentas pues se encarga mucho en el enfoque del cliente, ¿no? Del servicio, Claro. del presupuesto, de los tiempos, de los entregables y pues obviamente con el énfasis en querer ganar, que creo que eso es lo que nos une, ¿no? O sea, Ujú. como equipo igual Sí. pues buscamos lo mismo, ¿no? Y creativo necesita a veces también como este tiempo también para poder desarrollar proyectos y que a veces pues en la mayoría de las ocasiones no tenemos tanto, ¿no? Entonces son dos enfoques completamente diferentes y yo lo que creo es que más que una rivalidad, más bien es como un encuentro o un como desentendimiento de los procesos, pero Ujú. no de las personas como tal. O sea, como que cada uno estamos enfocados, pues sí, como en estas multitareas, ¿no? Tareas distintas y a veces, pues puede resultar muy bueno o a veces no, ¿no? O sea, yo creo que va a depender también del equipo en el que estemos. Yo creo que un comercial debe tener un instinto creativo y un creativo Claro. también debe tener como un instinto más práctico, como de ejecución y ponerse como en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, a veces creo que esa rivalidad puede aparecer solamente cuando no nos ponemos en los zapatos del otro o cuando no nos abrimos como a estas posibilidades. Ok. Y por ejemplo, ahorita que hablas justo de sentir como esa empatía, ¿hasta dónde llega un área y hasta dónde llega la otra? O sea, digamos que cómo se van compaginando, obviamente sabemos que son equipos multidisciplinarios, pero ¿hasta dónde viven ustedes en una junta el
híjole, yo puedo proponer o yo recibo un feedback o ya temas de creatividad de comercial? ¿Cómo van combinándolo en el día a día? Vas, claro que sí, vas. Es tu programa. Pues creo que depende mucho del contexto, de los tiempos, del cliente, de las capacidades que podamos, o sea, del alcance, ¿no? Que podamos tener en ese momento. Y hay veces que creo que si nos llega un brief y tenemos muy poco tiempo, pues nosotros como comerciales podemos aportar también, ¿no? O sea, y sabemos que a lo mejor nuestro equipo creativo tiene muchos, digo, no es por nada, pero aquí en Ecuador a veces tenemos mucho trabajo. Afortunadamente. Entonces pasa que pues ya los creativos están saturados y Este trabajo me está devorando vivo. también de dónde viene la creatividad si estamos así, ¿no? Entonces uno como comercial pues también puede un poco pues dar un paso, ¿no? Y decir como que, oigan, pues traigo esto, además del brief, yo ya más o menos revisé esto, o podemos darle por aquí. O sea, creo que podemos proponer y también creo que si en el equipo existe esa apertura y esa confianza, pues bienvenido, ¿no? Y también por el otro lado, si el equipo creativo desde el inicio borra esta barrera, o sea, no dice como que no, tú no eres creativo, cállate. Claro. O sea, se agradece también, ¿no? Se agradece que digan, bueno, pues a lo mejor ya trae algo en su bolsita, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí, yo pienso de una manera muy similar. Creo que esa visión de no, tú no eres creativo, tú salte de mi oficina y no te voy a hablar hasta entregar la propuesta, para mí se me hace un poco anticuada. O sea, a mí se me hace muy, muy vieja escuela de tú solo eres una secretaria que me trae un documento de brief y le manda un mail al cliente. Muy o sea, de Mad Men, ¿no? De sí, cada quien a lo sí, suyo. o sea, eso para mí no aplica. O sea, creo que una gran idea puede venir de cualquier lado. Pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Esto suena muy Ratatouille, pero sí viene por ahí. De que una gran idea, básicamente, pues, al final del día, los diferentes enfoques que tienen te hacen llegar a las ideas de lugares diferentes, ¿no? Y puedes tener un insight o puedes tener una vuelta diferente a una idea. O sea, eso está muy padre. Y también, o sea, que empiezan a aportar en el proceso. Y también, como dices, a veces el creativo se puede poner a investigar por su propia cuenta, ¿no? El creativo... El comercial. O No, el creativo. también creativo. También ellos ya lo hacen. Sí, también ellos trabajamos. Ya lo hacen. O sea, pero el creativo se puede, además de esperar un brief, puede irse al punto de venta a ver qué hay en el anaquel. Puede ir, escuchar el programa de radio donde va a salir su pauta. O sea, pueden hacer muchas cosas que también puede complementar la investigación al trabajo que hizo el equipo comercial, ¿no? Porque a veces el problema es cuando se extralimitan en eso, ¿no? O sea, en ambos casos, cuando comercial quiere inventar casi su propia creatividad y es de, miren, aquí traigo mi master graphic, aquí traigo mi copy, aquí traigo mi arte. Y cuando creativo se inventa su propio brief, ¿no? O sea, cuando básicamente, no, ¿sabes qué? Es que fui a la tienda y vi a esto y me inventé esto. Sí, está totalmente fuera de brief, ¿no? O sea, creo que siempre se vale aportar y se debe de aportar, pero también se debe de limitar bien qué hace cada puesto, ¿no? ¿Cuál es tu entrega final, ¿no? O sea, ¿cuál es tu labor como tal? Porque cuando se rompe eso es cuando empieza la fricción y cuando hieren el poco, más bien el pobre ego de los creativos, que es muy frágil, es de cristal el ego de los creativos, y si le tocan tantito se cuartea así. Se cuartea nuestro ego. ¿En serio? Te paso unos curitas. Sí. Échale con la loca. Y por ejemplo, ahorita que estamos viendo como de egos y demás, ¿qué pasa? Porque a veces una junta se puede convertir en un espacio de un peloteo, de un espacio de creación, construcción, o también en un espacio de fricción, ¿no? Y se da, y muchas veces creo que es por el tiempo y otras cosas. Pero ustedes, ¿cómo sobrellevan justamente en ese tipo de momentos cuando están en el consenso, en los tiempos, en las ideas? Tenemos obviamente el deadline, porque claro, como toda agencia, pues vamos contra deadline de entrega de proyectos, cotización y demás. ¿Cómo lo van cabildeando? Yo creo que, bueno, depende, o sea, como se dice, depende del sapo la pedrada, ¿no? O sea, uno ve el proyecto, ve el tiempo, uno puede hablar y puede decir, oye, comercial, ¿hay posibilidad de negociar con tu cliente? No. Oye, ¿hay posibilidad de que en lugar de que el entregable sea así de enorme, pueda ser un poco más pequeño, pero más puntual, más focalizado? Sí, tal vez, ¿no? Creo que se debe de hablar, ¿no? O sea, después de que
piden la tarea, pues básicamente puedes empezar a negociar. Para mí Claro. todo es una negociación. Sí. Es una negociación de llegar a acuerdos y que esos acuerdos se queden, que todos estén de acuerdo con el acuerdo, que queden escrito, que queden en un lugar reflejado de qué es lo que llegaron a hacer y que al final del día no se cambie ese acuerdo, ¿no? De, uy, ¿sabes qué? Claro. No, fíjate que no creo que va a funcionar así, ¿no? Ocupo otros 4 renders, otros 7 videos y otros 8 guiones a la mera hora, ¿no? Eso sí no se vale. O al revés. No se va a decir, ¿sabes qué? Te traje una idea fantástica, gloriosa y por eso solo te hice una ejecución. Pero quedamos en 12. Una ejecución. Entonces, para mí sí, debe de haber un acuerdo bien claro. O sea, creo que al final del día es como un partido de fútbol. La alineación debe estar marcada, la estrategia debe estar marcada y pues el delantero mete goles, el defensa defiende y cada quien debe estar en su puesto, ¿no? Porque al final del día queremos ganar. A mí me gusta ganar, no sé tú. Y justo hablando de este partido y de esta estrategia, de esta alineación, creo que también a mí me gusta pensar que, o sea, este capítulo es creativos y comerciales, pero tenemos otros participantes dentro del proceso. Entonces, Sí, claro. muchas veces cuando en una bajada de brief o no logramos tener como ese match de ideas, pues recurrimos a nuestro equipo de producción. ¡Producción! A decir, bueno, ¿qué piensan ellos sobre esto? Porque a veces a lo mejor nos proponen algo que está muy volado y no nos va a alcanzar, ¿no? Claro. Y entonces como comercial, pues O no da también dices, tiempo de producirlo. ajá, exacto, como que hay otras variables que también tenemos que tomar en cuenta y eso también puede ser un determinante para saber si nos vamos por esa línea creativa o no. Y también, pues la parte del cliente, ¿no? De este lado, pues como comercial, yo siento que hay que tener como pues mucha confianza en el equipo sobre lo que estás dando, sobre lo que te entregan. Y también yo siento que el hilo negro de las agencias como tal es una comunicación que sea súper efectiva, porque si no se puede convertir en un teléfono descompuesto, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? Que ese partido, como dices, cada quien juegue desde su alineación y bueno, pues cuando entramos como en estos conflictos, pues podemos recurrir como a otras opiniones y con esa Claro. apertura de comunicar, pues siempre vamos a estar abiertos a escuchar y a ver cómo lo vamos a lograr, porque al final del día trabajamos en el mismo equipo, ¿no? O sea, queremos meter los goles. Sí, totalmente, ¿no? Y como dices, ¿no? Está producción, construcción, otras áreas, ustedes, evidentemente que con el cliente y se tiene que hacer como ese mix, ¿no? Y ya entrando en la parte de los tiempos, porque sabemos que si algo siempre nos va a faltar, es como tiempo, ¿cómo sopesan y sobrellevan cuando es de, híjole, tenemos este proyecto, tal vez hay tiempo, pero tenemos otros proyectos, entonces tienen que ir haciendo, como decías, ¿no? Pide esa coordinación, a final de cuentas todo depende mucho de la perfecta coordinación entre áreas, entre células, entre personas, cómo van combinando esto cuando muchas veces los tiempos no son los ideales. Pues a mí me gusta mucho las juntas cortas de revisión de avances, o sea, como que si no tenemos tiempo, pero es como que, oigan, tenemos que sacar esto, tenemos este tiempo, ir como de atrás para adelante, ¿no? A ver cuáles son los alcances de los entregables que podemos tener. Creo que eso también es muy importante y no dar por hecho nada, ¿no? O sea, no sentar nada uno como comercial, porque también pues tenemos que involucrar a todos los demás Claro. equipos. Entonces, mucho es también preguntar, o sea, ¿qué sí es posible, no? O sea, ¿vamos a poder? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a organizar para hacerlo, no? O sea, justamente ahí está el cómo vamos a hacer una estrategia interna para llevar a cabo el proyecto. Sí, Ok. y creo que para mí también ser realistas. O sea, a veces un proyecto te entusiasma mucho y quieres hacer todo y te das cuenta cuando está llegando el deadline, te das con la pared de no me alcanzó el tiempo para eso, ¿no? O sea, hay que ser muy realistas de, oye, tengo otros 3 proyectos al mismo tiempo y esto que tú me estás pidiendo, pues son un montón de entregables o es una idea muy grande o es algo muy complejo. ¿Con qué sí te voy a llegar, no sé, a la primera revisión de ideas, ¿no? Te voy a llegar con un borrador o con ideas redactadas o con algo en una servilleta, ¿no? Pero sí hay que ser muy realistas con lo que vas a entregar, no sobreprometer, o sea, publicidad en general, el mundo publicitario, no sobreprometan nunca nada, ni en su vida. Entonces, no sobreprometer. No prometas a una chica lo que no puedas cumplir.
y estar de acuerdo, decir, oye, en la primera reunión de ideas te voy a llegar con cosas redactadas, tal, increíble, ¿no? Y que igual, o sea, volviendo a lo anterior, que se respete Acuerdos. ese acuerdo para que todo jale. Y bueno, justo estábamos diciendo, ¿no? Esta parte de los tiempos y demás, pero sé que ya lo mencionaron, el brief. ¿Cómo es la visión? Claro que uno como creativo tiene su visión y cómo aborda el brief y cómo lo aterriza y cómo lo desmenuza, pero también ustedes, ¿no, Lau? ¿Cómo reciben el brief? ¿Cómo piensas en ese brief? ¿Cómo lo vas deconstruyendo? ¿Cuál es cada una de sus visiones? Que comience el creativo. Bueno, yo creo que al final del día uno debe regresar al significado de la palabra brief, ¿no? De que es algo corto. Debemos tener una síntesis de la información. ¿Cuáles son los puntos importantes? ¿Cuáles son los puntos valiosos para yo comenzar a generar ideas? ¿No? Creo que a veces cuentas te puede ayudar mucho a filtrar el brief porque a veces hay clientes muy clásicos que te mandan la historia de la empresa. En 1897 fundamos una pequeña fábrica y es de... Qué bonito, pero a ver, dime qué necesitas en este brief específicamente. Y ya en anexos puedes decir, pues puedes conocer la historia y algunas referencias por acá abajo, ¿no? Porque muchas veces el trabajo muy valioso de cuentas es enfocar ese brief y darte los puntos importantes, ¿no? Los puntos clave, ¿no? Y también los puntos claves y casi como los hacks. Oye, fíjate que este cliente es muy innovador, ¿no? Le gusta que le vueles la tapa de los sesos. O este cliente es súper clásico, ¿no? Entonces él quiere ver como algo muy alineado a lo que ha hecho, ¿no? Para mí esa es como esa sensibilidad de cuentas, esa capacidad de síntesis, esa capacidad de darte un documento que uno vea y digas, wow, ¿no? En una hoja me acaban de decir todo lo que tengo que hacer, ¿no? Para mí ese es un brief perfecto. E igual, ellos que fueron a la junta con cliente, que estuvieron en el brief, que básicamente, pues, tener ese feeling de saber leer a la gente, de saber leer a un cliente y que ellos, pues igual, muchas veces también este negocio es de tripa, ¿no? Que tengan esa tripa, que tengan ese sentimiento de, ¿sabes qué? Yo siento que por acá puede venir el golpe, ¿no? Yo siento que ese es mucho del trabajo bien valioso de cuentas. Ok. Sí, y yo creo que también hay de briefs a briefs, ¿no? O sea, de pronto sí nos llega cosa muy completa y de pronto es como que ni siquiera un tenemos... brief en un WhatsApp, ¿no? Y pasa. Sí, así de, oigan, necesito... Sí, y de todos modos, pues los dos son importantes, ¿no? Claro. Y vamos a desarrollar los dos, unos a lo mejor con más herramientas y otros no. Pero yo creo que, o sea, cómo funciona, lo que les decía en mi blog anterior, que no sea un teléfono descompuesto, creo que eso es como lo más importante, como esta capacidad de poder... captar uno como comercial también la idea, o sea, el objetivo principal de ese brief y pasarlo también a nuestro equipo creativo, ¿no? O sea, y entonces ver cómo vamos a poder construirlo. Ok. Y por ejemplo, digamos que llega un buen brief, tenemos el tiempo, tenemos todo eso. ¿Qué espera uno del otro? O sea, ¿qué va esperando? O sea, ¿qué esperaría el creativo en el día a día de la persona comercial y qué esperaría la persona comercial del creativo? Pues uno como comercial, yo creo que al final buscamos ideas innovadoras. A ver, yo les voy a platicar que yo soy mamá y cada hijo es diferente, ¿no? Y entonces dentro de la colaboración también interna, nosotros sabemos que a lo mejor un creativo me va a dar más tecnología, otro creativo me va a dar más cosas así súper locas, ¿no? Entonces, nuestra expectativa es justamente que cubramos con las necesidades de ese brief, inicialmente, que sea algo que podamos ejecutar, que sea algo con un diferencial, con un valor agregado y que entonces nuestro cliente diga, wow, qué increíble. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Eso que nos van a mostrar, ¿no? Eso que nos están dando. Eso por un lado, porque no nada más es eso. ¿No? Por ejemplo, perdona, Pete, antes de que responda Pete, ahorita lo que nos estás comentando dentro de los creativos, porque sabemos que hay bastantes creativos en la agencia y qué bueno, pero entonces cada uno tiene como un diferente estilo y tú sabes, mira, con tal persona es de esta forma, con tal persona es de esta forma y cómo te vas acoplando al colaborar con diferentes creativos, cómo lo vas viendo de todo ese panorama cuando te toca el brief 1 con creativo A, brief 2 con creativo B, ¿cómo lo ves?
yo, por ejemplo, sé quiénes, ¿cómo se puede decir? Quienes entienden perfectamente cuando me hacen muchas más preguntas y cuando no me hacen preguntas dudo. Digo, ay, ¿sí me están entendiendo ¿Alguna o duda? no? Ajá. ¿Alguna Cri, duda? cri, ¿Sí está cri, todo cri. bien? ¡No entendí! Ajá, entonces, pues justamente es como internamente voltear así de, oigan, ¿cómo vamos con esto? O sea, como con el seguimiento. Y yo creo que, pues como todas las personas, cada quien tiene sus fortalezas, cada quien tiene más habilidades en un área que en otra, y cada quien propone también conforme a sus experiencias, ¿no? O sea, a su expertise. O sea, hay muchas cosas que están involucradas dentro de estas pues expectativas dentro del trabajo. Y creo que el trabajo creativo a mí se me hace algo como pues muy difícil, o sea, muy difícil y es muy valorado también porque al final del día es proponer constantemente ideas y pues no, o sea, uno no siempre está inspirado, a lo mejor, bueno, yo como una simple mortal, creo que colaborar de esta manera con diferentes pues sí, con diferentes personas, con diferentes personalidades, con diferentes enfoques, pues igual está bueno. Cada uno sé que a lo mejor hasta, yo sé, me podrían poner 4 presentaciones y yo sé quién hizo, o sea, yo podría identificar quién hizo esta, Sí. quién hizo esta otra, en el orden del pitch, en el que es más importante a lo mejor. Yo sé que Peter es muy storytelling y entonces él nos quiere vender la idea y aunque haya puesto una diapositiva, nos va a vender la historia, Ujú. no el espacio a lo mejor, ¿no? Y entonces yo conozco otros creativos, que no voy a decir nombres, que nos venden más en el espacio, la estética, o sea, eso voy como con estos, Sí, cada uno tiene su estilo y su ajá, forma. como con estos estilos, como con estas formas tan diferentes, pues de comunicar en estos Ok, pitches. ok, Ujú, ok. ujú. ¿Tú, Pete? Bueno, ya lo dijo todo. No, Ya. pero o sea, creo que ¿qué esperamos de cuentas? Creo que esperamos que nos ayuden muchas veces a que la idea agarre más vida, ¿no? Que la idea se pueda hacer más grande. O sea, uno llega con sus ideas, uno llega con lo que tú creativamente viste, pero a veces, muchas veces, ya con la idea corriendo, creo que hay cuentas es muy valioso, ¿no? Creo que hay cuentas Qué le, bonita. nos puede ayudar a sumar, a irle sumando cosas. Oye, dices, ¿sabes qué? Siento que además de estas 3 bajadas que hiciste, podrías hacer esta adaptación y podría ser increíble que hagas esto, ¿no? O sea, creo que al final del día cuentas, al estar fuera o sea, es como cuando estás cocinando Ujú. Sí. y le das de probar a alguien y es de échale un poquito más de Sí. sal, échale tantita pimienta, ponle comino. Ese es como para mí la labor perfecta Sí, de toques finos. Es ese toquecito fino, no es de híjole, no quiero tamales, hazme hot dogs, sino básicamente échale esto a tus tamales Sí. para que queden ricos, ¿no? Para mí esa es como esa gran labor, ¿no? No es, y también a veces se vale decir que cuentas diga, la idea está padrísima, vámonos como está, ¿no? Claro. O sea, hay un síndrome que yo veo que es como muy de cuentas, de ejecutivo de cuentas nuevo y también de ejecutivo de cuentas muy vieja escuela, que es de voy a cambiar algo para que se sienta, para Sí. que se vea que estoy chambeando, ¿no? Porque si no cambio algo, es como si no hubiera hecho nada, ¿no? Y es de, a veces la idea está buena o a veces tu bajada de brief fue tan buena que a la hora de yo ejecutar quedó increíble, ¿no? Pero o sea, a mí sí algo espero de cuentas es ese toquecito, ese pequeño añadido que pueda hacer que algo que estaba muy bueno sea extraordinario, Claro. ¿no? Y muchas veces ese tipo de aportes llegan a ser lo que da el gane, ¿no? Entonces, para mí, eso es muy valioso, muy fantástico. Gracias, cuentas. Sigan así. Nunca Sigan cambien. siendo. ¿Cuál Nunca es cambien. mi? Sí. Y ahorita tras bambalina estuvimos haciendo muy fuertes revelaciones que no saldrán a cámara, pero justo hablando un poquito de elevar las ideas, ¿no? De cómo se van compaginando, cómo saben cuándo es el momento, digo, evidentemente que del lado de creativo, pues propones, armas la estructura, la presentación, todo eso, pero cómo saben justo cuándo, y sabes que esto que me está comentando, como decías, Pete, en el anterior bloque, esto que está comentando producción o comercial, puta, le suma muchísimo a tu storytelling, a tu narrativa, a lo que tengas, o viceversa, como tú dices, híjole, ¿sabes qué? Así como me lo presentó, no le movería nada, nos alcanza producción en tiempo y forma y costos y todo,
¿cómo saben justamente cuándo es la receta y ese mix perfecto, ¿no? Que decimos aquí en Licuadora. A mí me gusta mucho validar con cliente y creo que es algo como estrategia comercial de parte de venta consultiva, así tal cual. O sea, justo como el saber, cuando te bajan un brief, es mucho, bueno, para mí obviamente amo cuando es un brief 1-a-1 con cliente, cuando no hay muchas agencias, a lo mejor las ven como en sesiones diferentes, pero el poder decir, oye, entonces me estás pidiendo que te haga esto y con esta información y con esta imagen. A veces el cliente solamente con que tú le repitas lo que él te dijo y que te diga sí, Claro. sí, eso quiero. Sí, sí. Entonces a mí me da esa certeza de que entendí todo, de que no me está faltando nada y al cliente también le da esa certeza de que escuchaste y entendiste lo que te está pidiendo. Entonces creo que justo como en esta parte de la sal y la pimienta, de añadir como este como detalle fino, pues viene también de parte del área comercial de poder validar esa información que el cliente te está dando, ¿no? O sea, al final te está dando este tiempo, te está dando esa claridad y de validar, pues como preguntando y repitiendo lo que ya te dijo. Que es una práctica muy sencilla, pero que mucha gente comercial no la hace. Sí. Y ahí puede estar en donde, ¿qué tal que tu cliente te dice, no, es que sabes que era así, me entendiste diferente? Sí. Y tú ya no le preguntaste y entonces bajaste todo tu brief y así pasó porque no validaste. Entonces, para mí eso es como, pues algo también súper importante. Que a lo mejor creativos no ven, pero es como una parte que comercial tiene que hacer como estrategia también. Ok. Para mí es cuando los convences de jalar para el mismo lado, ¿no? Oye, se me ocurrió esta cosa que tal vez suena muy loca, suena muy ilógica, pero fíjate que basándonos en la información que me diste en tu brief, basándonos en la información que me diste de tu cliente, le dimos esta vuelta, este enfoque, y aunque tal vez nos estamos saliendo un poquito, pero creo que por aquí puede venir el golpe, ¿no? Y cuando ellos dicen, claro, y podemos por acá también hacerlo, ¿no? Cuando ellos le entran a tu misma locura, cuando empiezan a entender como esta onda creativa. Y todos van en el mismo carro, ¿no? Este feel creativo y muchas veces son ideas, tal vez podemos decirles, arriesgadas. Y cuando cuentas, también le entra a la labor de venta, ¿no? O sea, tú como creativo te desgarras tu racional creativo, tus visuales, lo que seas, y de repente entra cuentas y también le suma eso. Te respalda. Barrio te respalda. Exactamente. Tu barrio comercial te respalda y dice, no, pues fíjate, cliente, que traemos una idea muy... Cuando empieza a preparar el camino y tú acabas y te empieza a complementar, para mí ese es como el gran momento, ¿no? Ese es como la gran culminación, ¿no? Y también, o sea, al revés se nota. Cuando cuentas le tuvo miedo a la idea y te la paró en seco, o estás presentando y cuentas, no, pero fíjate que también podríamos hacer algo más, más clásico. Pues ahí creo que incluso clientes se ha de dar cuenta, ¿no? Pues, titubean y no están unidos. Ajá, estos compas no están trabajando en equipo, no están en sincronía. Y nada, ¿no? Digo, si vamos a hundirnos, vamos a hundir todos juntos, mi gente. O vamos yo no hago esas cosas, esas groserías. o bueno, y en la mayoría de los casos vamos a triunfar juntos, ¿no? Y se deja una gran impresión, ¿no? Porque creo que el cliente al final de cuentas ve a un equipo, a una agencia que trabaja juntos, ¿no? Y dice, bueno, ellos tienen un enfoque innovador y es innovador total la agencia, ¿no? Desde la gente que recibe los briefs, la gente que ejecuta, la gente que tal. Para mí ese es el gran momento, ¿no? Ese es cuando sabes que que va a jalar. Exactamente, que los perros y gatos de Cuentas Creativo están jalando juntos. Pero animales al fin. Sí, ¿no? Cuadrúpedos. Pero mascotas. Cuadrúpedos peludos, sí. Y aquí, por ejemplo, la parte de hacer equipo, ¿no? Que creo que es lo importante. O sea, creo que siempre la filosofía es ganamos juntos, perdemos juntos, porque así es la vida y sucede y aprenderemos de ello. Pero siempre es el juntos, ¿no? El cómo nos fusionamos, cómo tenemos ciertos pensamientos divergentes, creativos, más estratégicos, más de estructura de negocio y demás. Pero aquí digamos que ya para ir cerrando un poquito, ¿qué consejos ustedes darían para los creativos, para los comerciales, los, de cómo pueden compaginar, cómo pueden aprender a hacer un buen equipo creativo con cuentas con creativo? ¿Qué les dirían? Yo creo que, o sea, como a los comerciales, o sea, yo puedo hablar por mí misma, que es muy importante hacer un equipo.
O sea, justo que tu equipo creativo sepa que tu barrio comercial te Tu barrio te respalda. respalda. Ajá. Y que también tú como comercial confíes en el trabajo del equipo creativo, ¿no? O sea, al final esas presentaciones, esos proyectos, o sea, y hablo de confiar en el seguimiento, en las ideas que proponen, en la presentación que hacen, en todo, ¿no? O sea, como que abrirte a esa posibilidad y sobre todo mantener justo como pues la comunicación muy clara siempre, ¿no? Sí. Y como dijo Pete también, o sea, siempre es como una negociación. Y se trata mucho de dejar el ego a un lado, de dejar el ego a un lado, porque al final del día, pues todos tenemos que jalar parejo. Claro. Entonces, yo creo que como comercial es esta parte también de, pues de ponerte los zapatos del otro, en el sentido de tiempos de entrega, el poder ir y negociar con tu cliente, a lo mejor si ves que están muy rebasados, o sea, eso hablo como el respaldo como comercial, ¿no? Y no solo en un proyecto, sino Claro. en todos los que puedan venir. Y creo que eso es parte de lo que hace también un team ganador, ¿no? O sea, la confianza, la comunicación, el saber que estás jugando de un solo equipo y pues ya, no sé qué más. Con eso. O sea, como que valorar también justo como lo que todo el equipo trae a la mesa, ¿no? Ok. O sea, yo no podría hacer sin el equipo creativo y el equipo creativo pues no podría hacer sin el equipo comercial. Claro. Bien, ¿no? O sea, aquí, aunque seamos perros y gatos. Sí, pero se complementan en este Ajá, zoológico exacto. diverso. Ujú. Buenísimo, buenísimo. No, bueno, creo que al final del día, cerrando con el mismo tema que hemos estado dando vueltas todo el episodio, creo que es comunicación, ¿no? Es hablar, es entender que somos dos engranes de una misma máquina, ¿no? O sea, uno es la manecilla chiquita y otro es la manecilla grande. Al final del día, los dos servimos para dar la hora, ¿no? Claro. Tenemos un objetivo, ¿no? Tenemos labores distintas, pero la idea es ver que sí son parte de un equipo, ¿no? O sea, ay, pinche cuentas, ¿no? O sea, tal. O sea, yo Sí. cuando uno empieza a echarle la culpa a los otros equipos, es que probablemente tú no lo estás haciendo bien. O sea, para mí es eso, ¿no? O sea, cuando tú tratas de transmitir culpas a los demás, o también cuando uno la riega, asumir, ¿no? Decir, oigan, ¿saben qué? No la bajamos bien en esta ocasión. O, ¿saben qué? No leímos al cliente bien en esta ocasión. Pero al final del día, creo que no es repartir culpas, es asumir al final del día falló todo el área, ¿no? Igual, probablemente creativo pudo haber dicho, oye, el brief como que no está tan claro, ¿no? O sea, Sí. o sea, creo que al final del día se trata de... Y está bueno que digan también, Sí. o sea, Y como puedes decir, oye, comunicación. puedes echarle Ujú. un telefonazo porque Claro. neta no se entiende esto. ¿Qué? ¿Cómo que no? Y al final del día, pues como dices, es jalar parejo, ¿no? Es jalar parejo, es hablarse, es tenerse confianza, ¿no? Para mí Apoyarse. es de mucho ambos un lados. trabajo de confianza, ¿no? Y igual se nota mucho ya el seniority de un cuentas cuando puede hablar contigo de ideas y puede aportar a la idea sin simplemente decir no me gusta, ¿no? No está tan padre o no me laten, sino no me late por Sí. tal situación, ¿no? Pero ya se dice hablando, se dialoga, se llega a acuerdos, ¿no? Se llega pues al final del día a un trabajo en equipo y cuando funciona pues hay de estos, ¿no? Hay de estos y hay cuentas ganadas y hay quincenas pagadas de manera puntual. Entonces al final del día creo que hay que asumir que todos estamos en el barco, ¿no? Cuentas, creativo, producción, la gente de construcción, la gente que nos ayuda a tener la oficina limpia, toda esa Administración. administración, todos jalan parejo. Claro. para que esto funcione, ¿no? Entonces al final del día nosotros somos los que más nos notamos, somos los que vamos al campo de Hay una batalla. orquesta enorme. Exactamente, y pues, hay una orquesta y al final del día creo que debemos de asumir esa responsabilidad de que traemos a toda esta orquesta atrás, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Voy a llorar. Sí, yo también Voy a dije, acabar llorando. Qué bonito. Buenísimo, Sí, buenísimo. sí. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por sus buenos comentarios. Justamente seguiremos ya colaborando con esta parte de cuentas creativo en el día a día. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por venir, gracias por estar. Gracias por la invitación. Gracias, sí. Estuvo muy bonito. Me invitaron a mi propia agencia, qué bonito. Buenísimo. Pues esto Y ha sido estamos todo en horario por laboral. esto ha sido todo por hoy.
Nosotros nos despedimos, tal vez nos quedemos en el backstage revelando más cosas. Acuérdense de seguirnos en redes sociales. No se pierdan el próximo episodio de Mixeando Ideas. Hasta luego.